Yo nací para alabarte, cantaré, danzaré, celebraré ante ti, cantaré, danzaré. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti, cantaré, danzaré. Yo nací para alabarte, cantaré, danzaré, celebraré ante ti, cantaré, danzaré. Viviré para alabarte. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. El Evangelio de Mateo, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 y 2. El Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 y los versículos 1 y 2. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo la multitud,
subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Muchas gracias, Señor, por la enseñanza que nos vas a dar por medio de ese sermón, Señor, que ahí se demuestra el amor tuyo, Padre, para lo que es tu pueblo, Señor. Gracias porque sabemos de que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Y así como tuviste, Señor, la compasión para dárselo, Señor, a tus discípulos, para que lo llevaran por todas las naciones. Esa misma compasión, Señor, tienes con tu iglesia para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Muchas gracias, Señor, siempre por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, Señor, purifica nuestra boca. Que podamos, Señor, exhortar por medio de tu palabra y a la vez recibir la exhortación que tú tienes preparada con mucha humildad. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Cuando nuestro Señor Jesucristo vio a la multitud, se le despertó a él una compasión, hermano, por la gente. El sermón del monte no es dado a la multitud, sino que se le dio a sus discípulos, lo cual significa que él ya tenía formado su grupo. Y era porque el Señor sabía de que su ministerio no iba a durar mucho tiempo. Recuerde que su ministerio aproximadamente duró 3 años y fracción y no podía él alcanzar todas las naciones, todo el proyecto que él tenía. Entonces preparó, hermano, a sus discípulos. Al ser movido, al ver la necesidad de la gente, yo creo que eso ha movido el corazón de nuestro Señor para poner que nosotros, hermanos, podamos estudiar algo tan precioso como es la enseñanza de este sermón que él dio. Son los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. El sermón del monte, si yo le digo a un hermano o yo lo vamos a leer, no nos tardamos, hermano, más de 20 minutos en leer los 3 capítulos. Pero la cuestión es que no se trata solamente de leer. Y eso es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan a nosotros, que no solo se trata, hermano, de una lectura común y corriente, sino que se nos manda a escudriñarla, se nos manda a meditar, y más que todo, yo no estoy diciendo que esto es lo máximo y que toda la demás Escritura, no, hermano, no estoy hablando de eso. Le estoy diciendo que este es el inicio donde nuestro Señor Jesucristo pone los principios y las bases, no para el no creyente. Le voy a repetir, no para el no creyente, sino que para el creyente. Para nosotros, hermano, los que le hemos entregado nuestro corazón al Señor y que todavía queremos andar nuestras vidas como a nosotros nos parece. Y estas cositas solo las leemos y ahí nomás ahí quedan, y que qué bonito estos pasajes, y predicamos sobre ellos y los escuchamos de un montón de pastores, de predicadores. Pero quizás el corazón de nosotros no está preparado, hermano, para que produzca el verdadero efecto por el cual nuestro Señor Jesucristo lo da. Este sermón es muy criticado. Personas que conocen de las Escrituras, que la ley, dicen unos, y un montón de cosas, hermano. Uno escucha en estos programas, más que todo de política, que se están dando en la televisión, hombres muy preparados, hombres de una inteligencia, hermano, que uno se queda sorprendido. Y le voy a decir con un nombre,
el caso de este señor o doctor, porque es un doctor en Derecho, Dagoberto Gutiérrez. Es un hombre que yo le he escuchado mucho y le digo, tiene un conocimiento vasto. Por donde usted lo agarre, por donde usted le pregunte. ¿Por qué le hablo de esta persona? Porque yo le he escuchado en muchas entrevistas tocar el Sermón del Monte, pasajes del Sermón del Monte. Y así como el señor Gutiérrez, otros comentaristas, otros analistas se abocan a ciertos pasajes del Sermón del Monte, pero lo manejan a su criterio, sin reconocer la divinidad de la palabra de Dios, sino que a Jesús lo ven como cualquier mensajero, pues. Y esto ha sucedido en todos los tiempos. Por ejemplo, ustedes han oído de Gandhi, el hindú, el que a pura paz detuvo una gran revolución y todo eso. Él llamó al Sermón del Monte, la llamó las palabras mayores, óigame bien, las palabras mayores de toda la literatura, y trató de hacerlas un programa de acción político. Pero ¿sabe qué? Sin reconocer el que había dado el mensaje como su Salvador, sino que poniéndolo a la par de él, pues, como otra persona, otro filósofo, otro profeta, y así estas personas es como ven a nuestro Señor Jesucristo. Entonces les encanta el mensaje del Sermón del Monte, las enseñanzas que Él da, pero lo ven de una manera distinta a como nosotros lo podemos ver, porque el efecto que esto debe de producir cuando nosotros terminemos, hermanos, a ver cuándo lo vamos a terminar, tiene que ser un efecto positivo en nuestras vidas. Tiene que en realidad, hermanos, si le ponemos atención a lo que vamos a ir estudiando con el tiempo, pasaje por pasaje, porque ese es el propósito, que el cristiano se dé cuenta la vida que debe de llevar. Tenemos el otro filósofo, Nietzsche, es un filósofo alemán loco, fue el que inventó las palabras que Dios está muerto. Este protestó furiosamente contra el Sermón del Monte, llamándolo la moralidad de los esclavos. Y cuando usted analiza lo que este hombre dice, él no lo logró entender, pero si usted lo entiende, la moralidad de los esclavos, porque nosotros somos esclavos en Cristo, pero él no lo entendió de esa manera. Y la esclavitud que vio era como una esclavitud obligada, hermano. Entonces se ve que toda esta gente, todas estas personas, grandes científicos, grandes filósofos, estudian la palabra de Dios a su manera, hermano, sin reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero ven el mensaje. Martín Lutero, él afirmó que era imposible vivirlo, dijo, y que fue dado por Dios solamente para mostrarnos nuestra eterna necesidad de la gracia de Dios, que era imposible vivirlo. Scofield dijo que no era para la iglesia, sino que era, dijo, para el reino milenial, que era imposible, decía él. Y Tolstoy quiso practicarlo sin adorar a Jesucristo como Salvador y fracasó. Ninguno de estos hombres, ninguno, hermano, ni de las personas que nosotros escuchamos, porque ellos se declaran ateos, de las personas que yo le he hablado, y le he hablado a personas que conocemos, yo le he escuchado al licenciado doctor Gutiérrez decir que él es ateo. Ninguno de estos hombres encontró el significado verdadero del sermón. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo al finalizar el sermón, que es en el capítulo 7, no lo busque, de los versículos 24 a finalizar, Él dijo lo siguiente: cualquiera pues, dijo, que me oye estas palabras
y las hace, le compararé, dijo, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso no lo logran entender. Sino que solo les encanta, hermano, el mensaje, pero no produce ningún efecto de un cambio en la vida de ellos. Puesto que el Sermón del Monte es para, en el Nuevo Testamento, para la iglesia, lo que en el Antiguo Testamento, hermano, son los 10 mandamientos. El Sermón del Monte, vivirlo, uno debe desear vivirlo, aunque nuestra humanidad, nuestra pecaminosidad, tal vez nos es imposible cumplirlo como debe de ser, pero por lo menos saborearlo, hermano, y luchar. Entonces, el Sermón del Monte lo que está haciendo en el Nuevo Testamento y para nosotros los cristianos es lo que los 10 mandamientos hacían en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento era una forma como el ser humano, como el pueblo de Dios iba a ser feliz, hermano. Iba a vivir bien. Los primeros 4 mandamientos, Dios les estaba explicando al pueblo la forma como ellos se iban a relacionar con Dios. ¿Qué era lo que Dios esperaba de ellos? Y los demás mandamientos eran para que el hombre supiera y le fuera bien cómo relacionarse en su entorno, cómo convivir en una sociedad. No matarás, no vas a desear la mujer de tu prójimo, vos tenés tu esposa. No robarás, no desearás los bienes ajenos. Eso, hermano, era para que el pueblo pudiera vivir bien. O sea, solo le daba un espejo nada más, le hacía ver su problema, pero no lo limpiaba. Pero por lo menos usted sabía qué era lo que tenía que hacer y no tenía que hacer. En el Sermón del Monte lo mismo. Ahí está todo el plan, ahí está todo el proyecto de la vida como usted, hermano. Vuelvo a repetirle, cristiano va a poder agradar a Dios. Va a poder ser un buen hermano en Cristo. Va a poder ser un buen vecino. Va a poder ser un buen padre de familia. Va a poder ser un buen esposo o una buena esposa. Está en el Sermón del Monte. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermano? Que tal vez no lo podemos cumplir todo, pero vamos a tener las bases como cristianos para que no nos cuenten, sino que leerlo y por lo menos luchar hasta donde podamos por hacer las cosas bien. Al hacer las cosas bien, nosotros estamos agradando a Dios y estamos agradando a nuestro entorno, hermano. Si nosotros nos dejamos dirigir por eso. Para muchas personas, como dije anteriormente, el Sermón del Monte es la ley, dicen. Y que solo debe ser aplicado porque Cristo no ha muerto, los grandes teólogos, ¿verdad? Pero estos grandes teólogos, con el respeto que se merecen, no se dan cuenta, hermano, que todo el Sermón del Monte está en las epístolas. Lea usted el Sermón del Monte y anote ciertas características que le parece y lea las epístolas, ahí va a encontrar la enseñanza. Entonces solamente se cierran. ¿Por qué? Porque no se atreven ni siquiera a dar ciertos pasos, hermano, cómo mejorar una vida espiritual. Entonces es preferible para estos grandes sabios decir mejor, no, el Sermón del Monte es la ley. Es una ley divina, si le quiere llamar, hermano. Es para todo, es eterna, es para siempre. La iglesia, imagine hasta dónde llegan, que la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, cuando se funda la iglesia, dice la historia que el Sermón del Monte, ¿sabe para qué lo ocupaban? Para las personas que se querían bautizar. Así como nosotros, cuando la persona se quiere bautizar, le damos una charla. No un discipulado, debería ser un discipulado, pero le damos una charla nada más y le explicamos y le preguntamos el por qué se quiere bautizar. Dice la historia que la iglesia antigua, la iglesia primitiva,
cuando se fundó en el libro de los Hechos, a la persona que se iba a bautizar, le enseñaban el Sermón del Monte. Entonces vea usted, hermano, que por todos lados nosotros encontramos los beneficios que nosotros podemos sacar. Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo dice que vio las multitudes y llamó a sus discípulos y abrió su boca diciendo, era que iniciaba a ellos enseñándole en realidad todo lo que significaba el sermón que les iba a dar. ¿Para qué? Para que ellos lo conocieran, para que ellos lo vivieran, para que ellos lo guardaran y después, hermano, poderlo difundir por todas las naciones donde ellas fueran. Y ese es un principio que esta noche nos debe de quedar a todos nosotros como iglesia, hermano. Yo sé que la mayoría de personas nos clasificamos y decimos, el pastor, los servidores, aquí, yo la congregación. Yo no lo veo de esa manera, hermano. Yo no lo veo de esa manera, yo no clasifico así. Aquí todos somos hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, redimidos por su sangre. Punto. Y eso es lo que somos. Aquí todos somos miembros de un cuerpo, hermano. De un cuerpo perfecto donde Cristo es la cabeza. Punto. Aquí no hay cabeza, la cabeza es Cristo. Entonces eso quiere decirme a mí que aquí eso del pastor, que el servidor, que eso no tiene nada que ver, hermano. Aquí todos tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad va a ser más seria, hermano, cuando comencemos a entrar en las enseñanzas del Sermón del Monte, porque no se deben quedar solo grabadas en nuestros corazones y solamente producir un efecto positivo, que yo sé que lo va a producir si usted abre su corazón como debe de ser, pero eso no es todo. Nosotros entramos en un gran compromiso, y el gran compromiso es en el que entraron los discípulos del Señor Jesús. Llevar el evangelio, hermanos, a las demás naciones. Como le he dicho yo, a mí tal vez me puede criticar porque yo digo las demás naciones, esa palabra a mí me gusta, ¿vale? Pero las demás naciones son sus vecinos, las demás naciones es su esposa, las demás naciones son sus hijos, sus parientes, su mamá, eso le llamo yo las demás naciones. Pero además de llevarlo, hermano, debemos de luchar por vivirlo. Y que el Sermón del Monte produzca en nuestras vidas el efecto por el cual Jesús lo dio, que es un cambio en la vida de la persona. Además de llevar la palabra, la gente tiene que observar de que sí en realidad se está haciendo algo en nuestras vidas para glorificar al Señor. Versículo 3, las bienaventuranzas. A causa de la visión mundana se malentienden, hermano, las bienaventuranzas. Y mucha gente piensa como si Cristo sugiriere que los creyentes debemos de vivir una vida en una situación de desdicha, deprimente, para recibir la bendición que Él tiene. Lo cual no es así, eso lo entiende, eso cree la gente. Pues sí, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. El que no está metido en esto dice, ¿cuál es la ganancia aquí? Pues? Porque no se entiende. Jesús lo que hace aquí es revelar un plan en el cual debemos de vivir nosotros los creyentes para ser bendecidos, hermano. Tal vez no en lo material, pero sí en lo espiritual, que es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Luego dice en Mateo 5:3, bienaventurado, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que el hombre busca es esa bienaventuranza. Porque bienaventurado es feliz, hermano. Doblemente feliz si usted quiere. Dichoso, doblemente dichoso. Pero la mayoría de personas cuando tocan estos temas así a la ligera, lo ven en la parte, por ejemplo, en la posesión,
quieren ser felices con su posición, con su dinero, fama, poder. Pero la palabra de Dios no está mencionando eso, hermano. Los pobres de espíritu somos aquellas personas, hermano, que hemos iniciado conociendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Los pobres en espíritu somos aquellas personas que hemos entendido que ese derramamiento de la sangre del Cordero es la que ha limpiado completamente mis pecados. Entonces, cuando yo no me siento oprimido por toda esa carga de pecados, entonces yo soy un pobre de espíritu, porque yo no he hecho absolutamente nada para que eso llegue a mi vida, sino que fue de Cristo. Entonces yo me considero un pobre de espíritu. Busque conmigo Romanos capítulo 4, versículo 7. Romanos capítulo 4, versículo 7. Ya va a ver usted por qué estamos hablando respecto a lo del pecado, lo que Cristo, el efecto que Cristo hace en nuestras vidas, y el por qué nos sentimos nosotros dichosos y bienaventurados. Romanos 4:7 diciendo, bienaventurados, dice, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Las iniquidades son las maldades, hermano, son los pecados, y cuyos pecados son cubiertos, dice. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, en otras palabras, la bendición empieza cuando nosotros confiamos en Cristo, y si los pecados han sido perdonados, eres inimaginablemente, hermano, bienaventurado. El libro de los Salmos habla tanto, hermano, en el Antiguo Testamento de las bienaventuranzas, que yo quiero compartir con ustedes, y ahí sí le pido que lo busquemos. El Salmo 84, versículo 5. Salmo 84, versículo 5. Lo tenemos, hermano, para que lo vayamos leyendo juntos. Salmo 84, versículo 5. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. La persona doblemente feliz, la persona doblemente dichosa, hermano, es el pobre en espíritu. El pobre en espíritu es el que él no ocupa sus fuerzas, hermano, que sea una persona fuerte físicamente, pero a él no le interesa la fortaleza física que él tiene, sino que él todos sus proyectos y él todo lo que va a emprender, en vez de ocupar su fuerza, hermano, las pone en Dios. Entonces él se considera un pobre en espíritu, porque él no puede, pero sí sabe quién es el que puede. Por eso es que dice, doblemente dichoso, doblemente feliz, el hombre, dice, que en ti pone su fuerza, en ti, en Dios, hermano. Él no se siente capaz, aunque tenga capacidad, pero él sabe que él es creado del polvo y que tiene un ser superior capaz, hermano, y que este ser superior, nuestro Dios, nuestro Padre, el anhelo de él siempre ha sido, desde la creación del mundo, que el ser humano dependa de él, hermano. Entonces el pobre en espíritu logra entender eso, que aunque tenga capacidades, aunque tenga su fortaleza, él la deja por fuera y las pone en Dios, hermano. Un pobre de espíritu, en cuyo corazón, dice, están sus caminos. El pobre de espíritu logra entender lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 23. Reconozco, oh Señor, que no soy el Señor de los caminos, y que no es del hombre
el enderezar sus veredas. Entonces el hombre pobre en espíritu reconoce que en que lo va a guiar, hermano, en cualquier proyecto, en cualquier camino, es su Dios. Aunque nosotros, ya sabe, tomamos nuestros mismos caminos, hacemos nuestras propias decisiones, en una nos va bien, en otra nos va mal. ¿Por qué? Porque no somos pobres en espíritu. El pobre en espíritu comienza a dejar todas sus cosas y a ponerlas en las manos de Dios. Porque él sabe, hermano, la fortaleza del gran Dios que tiene. El Salmo 94:12. El Salmo 94:12. ¿Lo tiene? Bienaventurado el hombre a quien tú ya, o sea, Jehová, si usted quiere, corriges. ¿Cuántos de nosotros, hermano, en las correcciones que sabemos que vienen de parte de Dios, renegamos, no molestamos porque las cosas no van como yo digo? Y yo ando caminando bien, y yo ando haciendo esto bien, y yo ando haciendo bien, todo estoy bien. Pero nuestra mente no alcanza a comprender los grandes designios de Dios. Y en la epístola a los Hebreos hay una declaración que dice de que Dios, a quien toma por hijo, lo castiga, dice, y lo azota. Eso dice la epístola a los Hebreos, hermano. El hombre espiritual es el que cuando está en la prueba o cuando llega a su vida algo que se sale, hermano, de los planes, de los proyectos de él y comienza a perjudicarle, el pobre en espíritu sabe que viene de Dios y que él depende completamente de Dios y que Dios tiene el control de su vida. Y que aunque él ande caminando bien, tiene que caminar cada vez mejor. El pobre en espíritu es una persona que ha logrado entender, que ha logrado comprender que Dios nunca se ha equivocado ni se va a equivocar, hermano. El pobre en espíritu es la persona que dice, sí, Señor. No entiendo, Señor. El pobre en espíritu es el que sabe Romanos 8:28, hermano, que dice que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y sufriendo, supuestamente. Y no entendemos por qué. Pero cuando reclamamos nosotros y decimos que amamos a Dios, no somos pobres en espíritu. El pobre en espíritu calla y confía en su Dios, hermano. Y ve la corrección y le da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque qué padre, dice, no corrige a su hijo, dice. El pobre en espíritu es el que entiende, hermano, que la corrección es para beneficio de él. El pobre en espíritu es la persona que entiende que Dios, como el barro, hermano, lo deshace, pero para hacer una pieza mejor. Ese es el pobre en espíritu. Y Dios me está moldeando. Yo tengo que dejarme moldear, de todos modos me va a moldear si soy hijo de él. Entonces mejor entiendo yo y agarro lo que es ser un pobre en espíritu. Y dice, y en tu ley lo instruyes. Los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, el Sermón del Monte en el Nuevo Testamento, hermano. La instrucción no la va a cumplir. En primer lugar, hermano, no se meta a eso desde que usted comience a leer. Usted vaya viviendo. Él dice que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y todas esas declaraciones las vamos a ver en el Sermón del Monte. Y cuando usted se pone a ver a quién alumbra, usted mejor apaga en vez de alumbrar, pero la Biblia dice que soy la luz del mundo. El Sermón del Monte me lo dice, Jesús se lo estaba enseñando a sus discípulos para que ellos lo manifestaran a las demás naciones. Entonces yo tengo que ver de qué manera ilumino, hermano. Ilumino mi alrededor, ilumino mi familia. Ese es el problema mío. Entonces el Sermón del Monte me sirve ¿para qué? Para instruirme. Lo que hacía, lo que ya lo hablamos, hermano, los 10 mandamientos, instrucción. Es que la gente, y la verdad que
yo creo que ya es un combo que traemos, viene incorporado en nosotros, hermano. Y es de que cualquier prohibición ya para nosotros ya no está bien. Dígame usted una cosa mala, una, hermano, de los 10 mandamientos. Dígame una que vaya en contra de usted. A menos que usted sea un adúltero y no le digan que los 10 mandamientos le están diciendo no adulterar. Eso le va a caer mal a usted. Pero eso es un mal para usted, hermano o hermana. Porque ahí viene una destrucción completa para su familia cuando usted menos sienta. Entonces, todos los mandamientos de Dios, aunque no los cumplamos, que no robemos, nos va a ir mal si robamos. Son para beneficio nuestro. Lo mismo el Sermón del Monte. Y en tu ley te instruyes, dice el salmista. Se lo decía a los del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dice, tenés dónde instruirte. Tenés dónde no poder reclamar para que te vaya bien. Porque cuando lo comencemos a estudiar, usted se va a dar cuenta, hermano, de que todo es para beneficio de nosotros, que todo es para la iglesia, para el cristiano, para el que no es para el de afuera, no es para el que no es cristiano, es para los cristianos, hermano. Para que nos demos cuenta de todas las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Y luego, el Salmo 112:1. Bienaventurado, dice, Salmo 112:1. El hombre que teme a Jehová. De esto hablamos el domingo. No es un terror, hermano, que usted le tiene a un rey déspota, no. Es un respeto que usted le tiene a Dios. Bienaventurado, dichoso, hermano. Doblemente bendecido, doblemente feliz. El hombre que ha logrado entender, hermano, que respeta a Dios. Ese es el pobre en espíritu también. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque ellos se dan cuenta que con sus actitudes, con sus acciones, hermano, que hagan día a día, pueden estar irrespetando completamente a Dios. Y eso quiere decir que no le temen, no lo respetan. Y luego termina el Salmo diciendo, y en su mandamiento se deleita en gran manera. Cuando nosotros, hermano, comencemos ya a entrarle a todo lo que es el Sermón del Monte, ahí va a ver usted si es un pobre de espíritu, si en realidad, hermano, usted le siente sabor a esos, llámele mandato, llámele norma, llámele como usted quiera, que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para que nos vaya bien. Ahí vamos a ver, hermano, ahí vamos a comenzar a vernos si en realidad somos esos pobres de espíritu. Si en realidad cuando usted esté viendo todos esos grandes consejos que Dios nos da, cuando usted esté viendo lo que significa usted para Él, lo que Él quiere de usted, que no se preocupe, que no se afane, y le explica por qué no se va a afanar, y le dice que usted es un hombre de poca fe, y le dice un montón de cosas, y usted no lo quiere entender, hermano, no es pobre de espíritu. Su espíritu está enaltecido. No se quiere humillar ante Dios. Y el pobre de espíritu no tiene nada, hermano, y lo tiene todo. El pobre de espíritu no depende de las cosas, depende de Dios, hermano. Las cosas no son nada, Dios es todo. Ese es el pobre de espíritu. Entonces la gente, cuando escucha el pobre de espíritu, solo ve desdicha, ve calamidad, y como que si faltara carácter. El pobre de espíritu mantiene su carácter, hermano. Esas cosas no hay que confundirlas. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, hay algo muy importante, hermano, que es para el pobre de espíritu. Y con esto vamos a ir finalizando. ¿Y sabe cuál es lo importante? Porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. En la oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó, el Padre Nuestro, hay 2 peticiones en esta oración que Él enseña. Y Él dice, venga tu reino, dice.
Fíjese bien, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, lo que logramos entender nosotros es de que el reino de Dios es una sociedad en la que la voluntad de Dios, hermano, se realiza tan perfectamente en la tierra como en el cielo. Eso quiere decir que solo el que hace la voluntad, hermano, de Dios es ciudadano del reino. Y solo podemos hacer la voluntad de Dios cuando somos conscientes de nuestra absoluta indefensión. O sea, no tenemos quien nos defienda aquí. Ignorancia e incapacidad para enfrentarnos con la vida. Porque nosotros, hermanos, no es que no tengamos tal vez capacidades, no me refiero a eso. Pero nosotros, dentro de las capacidades que tenemos, olvidamos estas cositas tan sencillas. Hacer la voluntad de Dios. Pero ¿y cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no la conozco? Ahí está la cosa. Pero usted trata, hermano, y usted dice, y usted cree que esa es la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué manejamos de esa manera, así la voluntad de Dios? Porque no somos pobres en espíritu, sino que somos orgullosos en espíritu. Ese es el gran problema. Pero si nosotros, hermano, comenzamos a pedirle al Señor, como dice la epístola a los romanos, que no sabemos cómo vamos a pedir, dice. Y comenzamos como pobres de espíritu a pedirle al Espíritu de Dios, del cual somos templo y morada, que Él tome su petición, que tome lo que usted le va a mandar al Señor y se lo envíe el Espíritu de espíritu a espíritu, porque dice la Biblia que Él sí conoce la voluntad del Padre, no nosotros. Pero el pobre de espíritu se queda tranquilo, hermano, porque desconoce la voluntad de Dios, nosotros no. Es que esta es la voluntad de Dios, que te sanes. Porque esta es la voluntad de Dios, que hagas tal cosa para que salgas de los problemas económicos. Y es Dios. ¿Esos somos quiénes? Los orgullosos de espíritu. El pobre de espíritu se hinca, hermano. Y le dije, Señor, te voy a presentar el anhelo de lo más profundo de mi corazón, Señor, en tal y tal y tal y tal cosa. Y espero, Señor, y yo anhelo, Señor, que esa respuesta pudiera venir en el tiempo que yo la estoy necesitando, pero humillado, hermano, el humilde de espíritu. Y el humilde de espíritu, como ha estudiado la Biblia, se recuerda en ese momento que nuestro Señor Jesucristo, el mismo que está dando la enseñanza del sermón del monte, termina su oración en el Getsemaní, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, el pobre de espíritu. ¿Y quién mejor que el que está hablando el sermón del monte? Nos está dando esa enseñanza de lo que significa ser un pobre de espíritu, manejando su deidad y manejando su humanidad. El pobre de espíritu no recorre a la grandeza, recorre a su humillación, porque a eso había venido, a humillarse. Esas son las enseñanzas que nos da el pobre de espíritu, bienaventurado, hermano. Entonces, para iniciar nosotros en esta aventura de comenzar a llamarnos bienaventurados, felices, porque somos pobres en espíritu, recordemos algo. No está hablando de desdicha, hermano. No está hablando de que usted tiene que vivir en una covacha, de que tiene que andar sin zapatos, no está hablando de eso. Está hablando de que usted lo puede tener todo, hermano. Pero que ese todo, hay un todo más grande que usted tiene, que Dios en su vida. Y el pobre de espíritu ha entendido que Él es parte del polvo y que Dios en su inmensa misericordia de ahí lo levantó, hermano. Es el pobre de espíritu y siempre
mantiene su condición de humillación, no ante el hombre, no ante la humanidad, no ante la sociedad, ante Dios, hermano. Porque Él es el todo en la vida de él. ¿De quién? Del bienaventurado, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones del